Buenas, profesora Clemencia, ¿cómo le va? Bueno, profesora, ya le dejé la opción para que compartan pantalla, todo. Los dejo porque empiezo a dictar. No voy a poder ni hablarles. Muy buena tarde con todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? ¿Sí? ¿Qué tal si nos saludamos y nos damos pues las buenas tardes, ya que son exactamente claro, las o'clock, las 3 en punto de la tarde? Listo. Buena tarde. ¿Cómo están por allí? Estamos pues aquí en modo doble prácticamente, en modo doble. Trabajando con un grupo por acá, ¿no? Un grupo de profesores que capacito. Pero claro, únicamente que les presto la plataforma para que hagan sus ensayos. Listo. Muy bien, pues chicos, hoy día 18 de agosto del 2021 empezamos y arrancamos con nuestra sesión número 2. ¿Cierto? La sesión número 2. Empezamos pues con todo, señores, y vamos a darle pues a nuestra sesión. Pero antes que nada, quiero pues, me están escuchando, me están viendo, ¿cierto? Sí, 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 ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, se me ve, lo guapo, se me escucha la voz. Sí, muy bien, listo. Entonces, mis estimados, vamos a empezar, ya somos 30 por aquí, ¿no? Ya somos 30 por aquí. Entonces, vamos a empezar pues con nuestra sesión número 2. Pero lo primero que tendríamos que recordar es el primer tatuaje que nos hicimos, ¿cierto? El primer tatuaje que te dije que te lo hicieras aquí, ¿cierto? Te lo hicieras acá, ¿no? Y el primer tatuaje que te mandé a hacer fue el siguiente, ¿cierto? El primer tatuaje que te mandé a hacer fue el siguiente. ¿Cuál es el tatuaje? Después de los griegos, sóplame por favor. Después de los griegos, vamos, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? La nada, el silencio total. ¿Por qué? Porque los griegos son sinónimo de cultura, son sinónimo de sabiduría, son sinónimo de filosofía, ¿cierto? De matemática, de historia, de oratoria, de homosexualidad, de lesbianismo. Todos son los griegos, ¿cierto? Pues bien, pues chicos, ¿no? Estos griegos, entonces, pues, se marcan o se enmarcan dentro de un movimiento literario, ¿no, chicos? ¿Cuál es el movimiento literario al cual pertenecen los griegos? Yo ya me olvidé ya, ¿no? Bueno, los griegos y los romanos, ¿no? O sea, lo greco-latino, ¿no? Lo greco-latino. Vamos, ¿quién me lo dice, muchachos? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? ¿Cuál es ese movimiento al cual pertenecen los griegos y los romanos? Ese movimiento denominado greco-latino, pero tiene su nombre, ¿cierto? Nosotros lo vimos la semana pasada. ¿Ah? Vamos, señores, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Vamos a escribir o les pesan los dedos. ¿Ah? ¿Cómo se le llama a ese movimiento literario? Que es el primer movimiento literario de la historia. Muy bien, Pablo. Clasicismo, ¿cierto?
Y el clasicismo, casualmente, pues, ¿no? Se enmarca por lo que viene a ser la originalidad de de este, perdón, la búsqueda de la perfección, la belleza, la armonía, ¿no? La originalidad, ¿no? La libertad, porque los griegos fueron muy libres, ¿no? Entendiéndolo desde ese enfoque, ¿no? Los griegos van a ser muy libres, son libres, pues, desde, por ejemplo, desde el momento que ellos, pues, no pueden pueden tener, ¿no? Desde el momento que ellos marcan la idea, ¿no? Marcan la idea de tener pues un mundo mitológico en el cual no haya un solo Dios, pues ahí crucificado, ¿entiendes? ¿No? Sino pues no, nos dan dioses pues tan diversos como Dionisio, imagínate, ¿no? ¿Quién no quiere un dios del vino, ¿no? O un dios del ron, ¿no? O si no, el mismo Zeus, ¿no? El padre de todos los dioses, alucina, ¿no? Ese Zeus, pues, era un tendenciero, ¿no? Estaba, pues, ¿no? Con una diosa, con otra diosa, con una semidiosa, con una humana, con animalitos, con piedras, todo agarraba a Zeus, ¿entiendes, no? Son dioses muy humanizados, muy imperfectos, ¿cierto? ¿No? Por ende son muy cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, pues muchachos, eso era el clasicismo, ¿cierto? Eso era el clasicismo. Pero aquí viene el segundo tatuaje de nuestra clase. El segundo tatuaje de nuestra clase. ¿Y cuál es el segundo tatuaje de nuestra clase? El primero está acá, ¿no? Después de los griegos, la nada, el silencio total. El otro tatuaje en el otro brazo. Listo. En el otro brazo. Vamos, te lo voy a escribir para que lo pongas. Listo. Te lo voy a escribir para que se lo mandes a tu tatuador. El siguiente tatuaje es el siguiente. Para que aparezca un movimiento literario, siempre ataca al anterior. Listo. Siempre atacará al anterior. Vamos a ver, pues muchachos, para que aparezca un movimiento literario, siempre ataca al anterior. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó eso a ustedes, muchachos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque para que nazca algo, tiene que tumbarse a lo otro. ¿Entienden? ¿No? Tiene que tumbarse a lo otro. Esa es la marca que uno tiene que tener al momento, pues, de, por ejemplo, la idea de matar al padre, ¿no? Que es una idea tan romántica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, pues, ¿no? El padre simboliza, o nosotros los padres, ¿qué simbolizamos? Lo viejo, lo agotado, lo caduco, lo fuera de onda, ¿cierto? ¿No? Bueno, en algunos casos, ¿no? En algunos casos no creo, pues, ¿no? No creo que en mi caso suceda eso, ¿cierto? ¿No? Pero la idea de que para que nazca un nuevo movimiento, tiene que atacar al anterior. ¿Cierto? Entonces, señores, díganmelo ustedes porque yo no quiero decírtelo, ¿cierto? Ese clasicismo perfecto, equilibrado, que busca la belleza, la originalidad, ese mundo mitológico, ese mundo de libertad, fue atacado por quién? Fue atacado por quién, vamos, ¿quién me lo dice? Fue atacado por quién, vamos, señores, ¿quién ataca al clasicismo? ¿Ah? ¿Quién ataca al clasicismo? Vamos, hijos, ¿ah? La iglesia, no, pero como movimiento, no como movimiento me refiero, no como movimiento literario, artístico, ¿no? En general, no, no como institución. El modernismo, no, Raúl. Faltan más de 1500 años para que aparezca el modernismo, oye. Ah, el medioevo, el medievalismo, hijos. Ah, la onda medieval. Y cuando uno habla de la onda medieval, habla definitivamente, ¿sabes de qué? Del oscurantismo, ¿cierto? ¿No? Yo lo dije, el apagón mental de la humanidad. 1000 años, hijos, 1000 años, alucina, 1000 años de medioevo, 1000 años en el cual el ser humano está sumergido, ¿no? Está sumergido en lo que viene pues a ser, ¿no? En lo que viene a ser la desgracia absoluta, ¿no? La desgracia absoluta, la miseria, ay, la miseria de la
Un ratito, muchachos, un ratito. La miseria de la... Un momento. La miseria de la incultura, la miseria, pues, de la... Dios, ¿de la qué? ¿No? De la bestialidad humana que simbolizó casualmente, pues, chicos, ¿no? Que simbolizó la iglesia, ¿cierto? La iglesia se apodera, ¿no? La iglesia se apodera del poder. ¿Por qué? Porque el poder, como sabemos nosotros, es dinero. El poder está marcado por el dinero. Más o menos para que se hagan una idea, ya chicos, de tres monedas que corrían en el planeta, ¿ya? De tres monedas que corrían en el planeta, ¿listo? De tres monedas, chicos, dos pertenecían a la iglesia. Y lógicamente, eso es poder, ¿cierto? Eso es poder. ¿Y por qué es poder? Porque el dinero marca el poder. ¿Listo? El dinero marca el poder. Y ese poder definitivamente hace, ¿no? Hace que nosotros, ¿no? Hace que nosotros estemos, pues, ¿no? Estemos influenciados, ¿no? Estemos influenciados por esa iglesia. Y a la iglesia, muchachos, la pregunta del millón, ¿a la iglesia le conviene el conocimiento? ¿Le conviene el saber? ¿Le conviene la sabiduría? O sea, ¿le conviene a los curas estar lleno, darle educación, cultura al pueblo, muchachos? No, pues la respuesta es no, ¿entienden? ¿Por qué? Porque a la iglesia no le conviene darle. ¿Por qué? Porque es más fácil te engaño si eres ignorante, pues. Por eso se apoderan en ese tiempo, ¿saben de qué? Del lenguaje de los cultos. ¿Y cuál es el idioma de los cultos? Por favor, apaguen sus micrófonos. Estoy escuchando ahí un ruido. ¿Y cuál es el idioma de los cultos? El latín. Listo. El latín, señores. El latín es la marca esencial del idioma de los cultos. Listo. Y el pueblo salvaje, ¿qué era lo que hablaba, chicos? ¿Ah? ¿Qué era lo que hablaba? Las denominadas, a ver, cómo se llamaba eso que hablaba el pueblo, chicos? ¿Ah? ¿Cómo se le llamaba eso que hablaba el pueblo? Yo ya me olvidé. Vamos, ayúdenme ustedes. ¿Dónde están sus dedos caminando? ¿Dónde están sus dedos caminando, muchachos? Ah, para jugar a la play, allí sí, ¿no? Todo, pum, mueves 8 dedos, ¿no? Pero para poder escribir no puedes escribir aquí, ¿no? Las lenguas vulgares o las lenguas romances, ¿se acuerdan? Y esas lenguas vulgares o lenguas romances marcan casualmente, ¿no? Marcan casualmente lo que mañana más tarde, eso es lo que no contaba la iglesia, eso es lo que con lo que no contaba la iglesia, que esas lenguas romances mañana más tarde, muchachos, ¿en qué se van a transformar? ¿En qué se van a transformar esas lenguas romances, muchachos? En... Vamos, dilo. Tiene 6 letras, 7 letras nada más. Ah, estas lenguas vulgares o lenguas romances mañana más tarde, ¿en qué se transforman, amigos? En los idiomas. En los idiomas que nosotros hablamos. ¿Ah? Entonces, pues chicos, los medievales atacan al clasicismo porque no le conviene. ¿Por qué? Porque ahora todo gira en torno a Dios. Y cuando todo gira en torno a Dios, ¿cómo se le llama a esa idea, muchachos? ¿Cómo se le llama cuando todo gira en torno a Dios? ¿Ah? ¿Cómo se le llama esa manera de ver el mundo, hijos? ¿Ah? Teos, ¿cierto? Teocentrismo, eran gobiernos en esencia teocráticos. Listo. La iglesia, poder, ignorancia, apagó. Y lógico, eso no puede durar tanto, ¿no? Bueno, duró 1000 años, alucina. 1000 años de poder de la iglesia, desde la
caída de Roma del Occidente hasta algunos consideran, pues, ¿no? Bien la toma de Constantinopla o lo que viene a ser, pues, ¿no? La invasión a América. ¿Listo? Entonces, pues, amigos, díganme ustedes, ¿quiénes atacaron a los medievales? ¿Quiénes atacaron a los medievales? ¿Ah? ¿Quién ataca? Porque ya sabemos nosotros, para que aparezca un movimiento literario, siempre ataca al anterior. ¿A quién ataca el medieval? No, este está loco con los modernistas. Los modernistas no existen todavía, oye. ¿Ah? Los modernistas no existen. ¿Quién ataca al medioevo, hijos? ¿Quién ataca al medioevo? ¿Ah? No, ¿cómo los clasicistas van a atacar al medioevo si el medioevo es el que ataca al clasicista? Tiene que nacer otro que ataque al medioevo. Los renacentistas, el renacimiento, pues muchachos. Oye, no se pasen, chicos, ¿ah? Los renacentistas, ¿entiendes? Y ese renacimiento que nace en Italia, imagínense, ¿no? Y que viene de la palabra italiana renascere, renascere. Y antes de pasar a explicar el renascere italiano, ¿cierto? Yo quiero hacerles recordar algo. ¿Cómo se llama su profe, ah? ¿Cómo se llama su profe de literatura, esta belleza que tienen aquí? ¿Ah? ¿Cómo se llama su profe? A ver, vamos, vamos, eso también viene en el examen, ¿ah? Déjame decirte, ¿ah? Eso también viene en el examen. Renato, muy bien, mía, esa mía, Solange, Nicole, son mis hinchas. Muy bien. Entonces, mi nombre viene de la prefijación re, del prefijo re que significa repetición y sumado a nato, que significa nacimiento. O sea, yo soy el renacido o el vuelto a nacer o el nacido dos veces. Ese es el significado de mi nombre. Debido a eso, pues muchachos, la perfección. Ahora ya entienden por qué, ¿cierto? Entonces, si mi nombre significa el renacido, el vuelto a nacer, ¿cierto? O el nacido dos veces, renacimiento casualmente significa eso, volver a nacer. ¿Volver a nacer a dónde? A la cultura. ¿Y quiénes eran los que planteaban la cultura, muchachos? Los clasicistas. Ahí está, pues, acuérdate, clasicismo, medioevo. Los medievales atacan al clasicista. Pero ¿qué es lo que pasa después? Vienen los renacentistas y los renacentistas atacan al medioevo. Pero ¿cómo atacan al medioevo? Tomando lo que los clasicistas habían postulado. Es por eso que el Renacimiento es el retorno a la cultura. Es el retorno de los clásicos, ¿entienden? Y nuevamente la búsqueda del equilibrio, de la perfección, de la belleza, de la armonía, eso simbolizó el Renacimiento, que fue auspiciado ¿por quién? Por el humanismo, ¿ya? ¿Quiénes fueron los humanistas? Hay que recordar que estamos, pues, renacer a la cultura, claro, Angeli. Hay que recordar que estamos, pues, hacia los años 1400, culminándolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Pucha, abrimos universidades. Hay imprenta, hay libros. Hay nuevos conocimientos, se invaden nuevos lugares, se descubren nuevas cosas. ¡Pa su madre! Alucina todo lo que pasa. O sea, hay un renacer a la cultura. Y la iglesia se viene abajo. Bueno, la iglesia nunca se ha venido abajo y dudo mucho que se venga abajo, ¿cierto? ¿No? Pero al menos pierde ese poder que tenía. Porque como ustedes saben, hay una serie de guerras, una serie de peleas que la iglesia enarbola, ¿cierto? ¿Cuáles son esas, cómo se llamaban esas guerras, esas peleas, esas batallas que organizó la iglesia, hijos? ¿Ah? Contra esos negros feos orientales, ¿ah? Las cruzadas, ¿cierto? Las cruzadas. Y como saben, las guerras santas, pues son las cruzadas, ¿no?
Entonces, ¿no? Esas cruzadas, como bien sabemos nosotros, pues amigos, ¿cuántas fueron? ¿Se acuerdan cuántas fueron? ¿Se acuerdan cuántas cruzadas fueron, chicos? ¿Ah? Más o menos se acuerdan el número de cruzadas, ¿ah? ¿O no? Ocho, ¿no? Hay algunos libros que dicen seis, algunos dicen 11, otros dicen siete, ya ni se sabe, ¿no? Tu profe de Historia Universal, hay que preguntarle bien, ¿ya? Pero la pregunta sería la siguiente, ¿y la iglesia cuántas ganó, ah? Todas las perdió, salvo la primera. La primera es la única cruzada que gana y de allí las pierde todas. ¿Y sabes qué significa eso? Pierde plata. Y como pierde plata, ¿qué es lo que pierde? Poder. ¿Entiendes? Y los que suben al poder, ¿quiénes van a ser? Los burgueses. Esos burgueses que mañana más tarde se llamarán o sostendrán el denominado humanismo, ¿entiendes? No el humanismo. Y estos humanistas serán el sostén del renacimiento. Listo. Vamos, pues chicos, díganme, ¿y quiénes atacaron a los renacentistas? ¿Y quiénes atacaron a los renacentistas? ¿Ah? ¿Quién ataca al renacimiento? Vamos, hijos, ¿quién ataca al renacimiento? ¿Ah? Vamos, señores, no me digan que no saben. Clasicismo, medioevo, renacimiento, ¿qué sigue después del renacimiento? Vamos, chicos, ¿qué es lo que sigue tras el renacimiento? Eso, muy bien, Lucerito. El romanticismo. Ay, Nicole, tú, oye, siempre tan romántica, ¿no? El barroco, la exageración, lo recargado, lo abultado, lo distorsionado, la lucha de opuestos, la crisis. Eso es barroco, pues hijos. Eso es barroco. Un momento en el cual pues el mundo entra en pesimismo, en desesperación. Hay crisis, al haber crisis. Por eso Perú es un país muy barroco, pues no se han dado cuenta. Vivimos de crisis en crisis, ¿no? Cada 5 años hay crisis, ¿ya? Y nos manda, pues, ¿no? A desesperarnos. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿No? Entonces vivimos desesperados, angustiados, ¿no? No hay una suerte, pues, de esperanza, de luz de salida, ¿no? Por eso, ustedes, ¿no? Que tienen a sus viejos, ¿no? Que tienen a sus padres, ¿no? Ustedes saben, pues, ¿no? Que los papás siempre, pues, queremos tanto a los hijos, ¿no? Que los llevamos a pasear, ¿no? Y yo me imagino que a ustedes, ¿no? Porque a todo niño feliz su papá lo ha llevado a pasear por el Jirón de la Unión, por el centro de Lima, ¿cierto? Si tu papá no te ha llevado a pasear, uy, qué feo, ¿ah? A todo niño feliz su papá lo ha llevado al centro de Lima, ¿ya? Listo. Entonces, díganme ustedes, señores, díganme ustedes, ¿ah? Vamos, díganmelo. Han ido al Jirón de la Unión, ¿cierto? ¿Han paseado por el centro de Lima o no han paseado por el centro de Lima? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Ah? ¿Han paseado por el centro de Lima o no, hijos? ¿Ah? No me, ¿qué? ¿A nadie llevaron al centro de Lima? Ah, ya, listo. ¿Y han visto, Solange, qué horror, si a todo niño con razón eres triste, pues Reinaldo? Ah, ya ves, pero todavía estás a tiempo. Dile a tu papá, papá, llévame al centro de Lima, pues a todo niño feliz lo han llevado al centro de Lima, menos a mí, pues viejo, no seas malo, ¿qué te cuesta? Llévame en combi, ¿qué importa que haya COVID? Llévame, papá, ¿cierto? Porque a los niños felices que sí llevaron al centro de Lima, recordarán, pues, la catedral. ¿Cierto? La catedral de Lima, la iglesia, pues la catedral, ¿no? Aquí está donde vive Peter ahora, ¿no? Donde vive Peter, ¿no? Y para acá te vas al Jirón de la Unión, ¿no? Entonces que me imagino que te han llevado por el Jirón de la Unión. Y en el Jirón de la Unión hay una iglesia bien bonita, aparte de la catedral, ¿no? Bueno, hay varias iglesias ahí en el centro de Lima, ¿no? Pero hay una en el Jirón de la Unión, ¿no? Hay una en el Jirón de la Unión que está al frente de Saga o Ashley, no sé muy bien qué cosa será eso, ¿ya? Pero no sé si se han detenido a verla, ¿no? Es una iglesia que está así toda tallada, toda llena de adornos, ¿no? Toda recargada, vaya, ¿no? Pues, señores, ese estilo es el denominado estilo barroco, churriguresco o rococó.
¿Ya? Ese es el estilo, ¿no? Que se trabaja, ¿no? En ese tipo de arquitectura, porque como ustedes recordarán, los españoles llegan a nuestras tierras en pleno renacimiento, ¿no? Lógico, llegan a conquistarnos, a violarnos, a ultrajarnos, ¿no? Ya luego cuando la colonia se asienta, ya no hay guerras, ya no hay cosas que pelear, pasan del Renacimiento al Barroco. Por eso la gran mayoría de construcciones que hay aquí pertenecen al estilo barroco. Listo, chicos. Y Perú, por ende, es un país barroco por naturaleza. Listo. Pero, ¿quiénes atacan a esos exagerados, a esos recargados, abultados, distorsionados? Vamos, chicos, ¿quién ataca a esos tíos? ¿Ah? ¿Cómo se llaman los que atacan? Al barroco. Vamos, ¿quiénes atacan al barroco, hijos? Vamos. Los quiero leer, los quiero leer. ¿Quién es el que ataca al barroco? ¿Quién es el que ataca al barroco, chicos? Esto es esencial que lo sepamos después. El ABC, la ilustración, no. La ilustración es algo muy parecido a lo que fue el humanismo. Literariamente hablamos nosotros de neoclasicismo. Listo, de neoclasicismo. Pero su propio nombre lo dice, ¿no? Su propio nombre lo dice. ¿Qué se computan estos señores? Los nuevos clásicos. ¿No? Son los nuevos clásicos de la literatura, ¿no? Son los nuevos clásicos. ¿Y atacan a quiénes? Atacan a los barrocos con su exageración, su mundo de opuestos recargados, ¿cierto? Acuérdate que el barroco atacó al renacimiento, que era pues no lineal, perfecto, bello, porque la iglesia, ¿cierto? Había impuesto durante el medioevo el teocentrismo, la ignorancia, por eso atacaban a los clasicistas, ¿entiendes? Clasicismo, medievalismo, renacimiento, barroco, neoclasicismo. Allí nos vamos a quedar el día de hoy. Listo, pero ustedes tienen que entender, para que aparezca un movimiento literario, siempre ataca al anterior. Listo, chicos. Y los clasicistas, ¿cómo fueron? Buscaban la belleza, la perfección, la armonía, la sabiduría, el saber, la libertad, ¿cierto? Llega el medieval y con la iglesia el poder se vuelve completamente teocéntrico y se funda en la ignorancia, apoderándose del idioma culto que era el latín, y al luchar sus cruzadas, esta iglesia empieza a perder la fuerza, claro, tras 1000 años alucina, ¿no? Y eso hace, pues, ¿no? De que se propague lo que vendrán a ser las lenguas romances o vulgares, que mañana más tarde se volverán los idiomas. Pero luego vinieron los renacentistas, gracias a quienes, a los humanistas, que fueron a las universidades, se preocuparon por la cultura greco-latina negada por la iglesia y se adentran a los campos del saber. Es por eso que se alejan del teocentrismo y se vuelven antropocéntricos. El hombre es el centro de todo y nuevamente busca la perfección, la belleza, la armonía, la sabiduría, ¿cierto? Pero una vez que se entra en crisis, llegan los barrocos, y los barrocos, debido a ese pesimismo ante el mundo, ¿qué es lo que proponen? Que todo se exagere, se recargue, se abulte, se distorsione, choquen los opuestos. Pero luego vienen los neoclásicos, auspiciados por la ilustración, y el nuevo clásico se siente nuevamente un clasicista, ataca la exageración del barroco, predomina la razón, las reglas, la didáctica, la moral. Por eso en ese tiempo destacan, ¿sabes qué cosa, chicos? Las fábulas, ¿ya? Destacan las fábulas. Entonces, como acaban de ver, chicos, para que aparezca un movimiento literario, siempre ataca al anterior.
Segundo tatuaje. Literatura medieval, señores. La literatura medieval. Como nosotros ya lo sabemos, esta literatura, ¿no? O esta edad media que marca a la literatura, va a estar dominada por la iglesia, ¿cierto? Ya que la iglesia son los únicos que van a tener, pues, la cultura en sus manos y se la van a apoderar, pues, por medio del idioma latín. ¿Para qué? Para que Dios se vuelva en el centro de todo y esta idea teocéntrica sea la que reine en ese momento, mucho más todavía bajo la consigna política que se daba en ese tiempo. ¿Cuál era? El feudalismo. Acuérdate, el feudalismo es prácticamente tener al pueblo como si fuera un esclavo, ¿entienden? ¿No? La onda del feudalismo es prácticamente que la humanidad siga siendo esclava. Vamos a recordar esta película que de hecho la han visto, ¿no, chicos? Y si no la han visto, estamos mal, ¿eh? Tienen que verla sí o sí. ¿Ustedes han visto, muchachos, Corazón Valiente? ¿Ah? ¿Ustedes han visto Corazón Valiente, hijos, o no han visto Corazón Valiente? ¿Mm? La historia de Escocia, ¿no? No, ¿cómo no has visto, mía? Y Rosario sí ha visto, ¿ah? Y mira, Alonso también vio, ¿ah? Ya, pues chicos, tienen que ver Corazón Valiente, pues, ¿no? Pero yo les recuerdo, con Mel Gibson es la película, ¿ya? Yo quiero recordarles, ¿ya? Yo quiero, bueno, recordarles no, ¿no? Yo quiero, ¿no? Yo quiero, chicos, ¿saben qué cosa? Recomendarles una película, ¿ya? Recomendarles una película para el fin de semana, ¿qué tal? ¿Ah? Para el fin de semana. Claro, pues el famoso grito de ¡Libertad! ¿No? Listo, ¿no? Entonces, para este fin de semana, traten, chicos, ¿ya? Traten de qué? Traten de conseguir la siguiente película. Bueno, en realidad es una novela, ¿no? Es una novela escrita por el italiano Umberto Eco, pero que más o menos los va a adentrar a esto de la Edad Media, del pensamiento, cómo iba cambiando de a poquitos, ¿ya? La novela o la película se llama El nombre de la rosa. No me digan que alguien en este salón la ha visto. El nombre de la rosa. Básica, hijo, les va a encantar, ¿ya? Les va a encantar, les prometo que les va a encantar. Listo. Entonces, esta Edad Media que duró, mira tú, pues, ¿no? Mira tú, ¿no? 1000 años, hijo, 1000 años de apagón mental, como yo te lo he dicho allí, ¿cierto? Eso hace, pues, de que la literatura sea pues muy pobre en ese momento, ¿no? Imagínate, salimos de autores como Homero, Hesiodo, Safo, Píndaro, Anacreonte, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, ¿no? Y entramos a una prohibición total. La iglesia prohíbe todo, ¿entiendes? ¿No? Pero al pueblo no se le puede prohibir jamás, ¿entienden? Entonces el pueblo va a utilizar esa lengua vulgar o romance, ¿man ya? Va a utilizar esa lengua vulgar o romance para, haciendo uso del género épico, aparezcan estos tíos que fueron los juglares, conocidos como los poetas del pueblo, ¿ya? Claro, ustedes dirán, ¿no? Oye, Renato, pero si es poeta pertenece al género lírico. No, no, no. Acuérdense que en ese tiempo se usaba el verso. ¿Se acuerdan, no? El género épico se diferencia del género narrativo. ¿En qué? En que el género épico está en verso, mientras que las obras narrativas están en prosa, ¿cierto? Entonces este juglar, que era una suerte pues de cantor popular vago, ¿no? Iba vagando de pueblo en pueblo y él será el creador de los famosos cantares de gesta, hijos. ¿Ya? Ellos, los juglares, serán los que creen el cantar de gesta, que como ya lo he dicho, pertenece al género épico. Y gestan, de ahí viene el nombre, cantar de gesta, porque gesta, más allá de que nos hable narraciones de batallas y de héroes,
gesta, prepara el nacimiento de lo que va a ser, ¿qué cosa? Un idioma, pues hijos, porque acuérdense, las lenguas vulgares o romances, mañana más tarde, son idiomas, ¿entienden? Y esos idiomas, ¿saben lo que dan lugar? A las naciones. Por eso, ahí apareció en Francia el cantar de Roldán, en España apareció el cantar del mío Cid, en Alemania apareció el cantar de los Nibelungos, ¿entienden? Entonces, estos cantares de gesta que fueron orales. ¿Por qué orales? Porque nadie sabía leer, ni escribir, ni el juglar. ¿Entiendes? ¿No es que todo el mundo era ignorante? ¿Mañas? Que eran anónimos. ¿Y por qué anónimos, Renato? Porque si nadie sabía leer y escribir, nadie lo iba a poner en un libro y no iba a poner su nombre, pues hijos, ¿entiendes? Entonces no se sabía quién lo cantaba, era una suerte de tradición oral que terminaba siendo anónima. Listo, muy bien. Y narra pues hazañas de héroes, ese es el gran tema. Pero no vayas a confundir al juglar, no me vayas a confundir al juglar con el trovador. ¿Por qué? Porque el trovador sí va a ser lírico, o sea, va a ser poesía. O sea, va a tocar mucho el tema del amor, ¿no? El juglar trabaja mucho, principalmente los trovadores por el área de Francia, tocaron mucho pues el tema del amor, ¿no? Y principalmente de estas tías, las denominadas musas. Vamos, chicos. ¿Qué cosa es una musa, muchachos? ¿Ah? ¿Qué cosa es una musa? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Qué cosa es una musa? Ah, ¿qué es una musa, mis hijos? Vamos, 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 vamos. Quiero verlos escribir. Ah, ¿una mujer? No, pues Eduardo, más allá de una mujer, ¿no, Alessandro? La musa es la inspiración, pues, ¿entiendes? La musa es la inspiración. Y esos tres tíos que estamos viendo allí, ¿no? Son la marca de la inspiración. Francesco Petrarca, el padre del humanismo, hijos, alucinen, el padre del humanismo, ¿no? Con ese cancionero, él le cantó a su musa inspiradora, la famosa Laura de Noves, ¿no? Ni hablar del Ducante degli Alighieri, más conocido por el mundo como Dante Alighieri, ¿no? Que escribe la famosa Divina Comedia, ¿no? Obra que nos mete por el infierno, por el purgatorio, por el paraíso, para cantar a quién, a su gran amor, ¿no? Beatriz Portinari, ¿cierto? E incluso Giovanni Boccaccio, ¿no? Que le cantó a una tal María de Aquino, ¿no? Pero el Decamerón es un libro, pues, que irrumpe ya con la presencia del cuento, ¿no? Yo me imagino, pues, que ustedes habrán sido por ahí, de repente, mi amiga, Nisha, o Fernanda, o Dariana, o Astrid, han sido musas allí de alguien, ¿no? Siempre hay un loquito, siempre hay un mototaxista que te persigue, ¿sí o no? ¿Ah? Siempre, pues, ¿no? Alguien es musa de alguien, ¿cierto? ¿No? O bueno, también funciona para los musos, chicos, ¿ah? Estéfano, de repente tú puedes ser muso de alguien, ¿no? Una cieguita tendrá que ser, ¿no? Pero muso al fin y al cabo, ¿cierto? ¿No? La pregunta para mis amigos, ¿y ustedes han llegado a estar, para todos en realidad, para todos, ¿ustedes han llegado a estar con su musa, con su muso alguna vez? ¿Ah? Alguien ha obtenido, ¿cómo se llama? Nadie, nunca te han dado ni ya has terminado en el olvido total toda la vida. ¿Ah? Nunca tuvo, no, pobrecito. Oh, sí, ahí Alexandra sí ha sido musa. Listo, muy bien. ¿Ah? ¿Y le dieron bola? ¿Les dieron bola a ustedes? ¿Ah? ¿Dieron bola a ustedes? ¿O alguien le dio bola? ¿O no? Nunca les dieron bola por feos. No, disculpen. ¿Ah? ¿Les dieron bola? Entonces, tu musa, si te dio bola, si tu muso te dio bola, ¿sigue siendo tu muso? ¿Ah? Si tu musa
o tu muso te dieron bola, ¿sigue siendo tu muso o no? ¿Qué dicen ustedes? No, 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 porque el muso o la musa es la inspiración imposible, porque aquella vez que te diga que sí, ya deja de ser tu musa. ¿Acaso mi esposa, tú crees que es mi musa? ¿Mi esposa es mi musa? ¿Tú crees que mi esposa es mi musa? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Mi esposa puede ser mi musa, hijos? No, no, porque no me inspira, ¿entiendes? No me, bueno, me inspira odio, ¿ya? Pero no me inspira, ¿entiendes? Otras pueden inspirar, ¿ya? Otras pueden inspirar, listo. Entonces, la musa es un ser imposible, lejano, utópico, ¿entiendes? Claro, pues, listo, muy bien. No, no, lo digo porque no está aquí, ¿entiendes? Y además yo amo mucho a mi mujer, ¿ya? ¿Cómo no la voy a amar? Es la gerente de un banco, hijo. Yo tengo que amarla con frenesí. Listo. Muy bien, pues chicos, entonces, estos tíos tuvieron sus musas, pero ellos van a hacer un puente todavía, ¿ya? Ellos van a hacer un puente entre el medioevo al renacimiento, porque, ojo, todavía creen en Dios, ¿entiendes? ¿No? Son tíos que creen en Dios, pero ya tienen un pensamiento progresista, ¿entienden? ¿No? Ya quieren leer a los griegos, quieren leer a los filósofos, ¿no? No son como los medievales, manjas. Claro, ustedes dirán, oye Renato, ¿y tanto tiempo has hablado de las musas, oye? ¿Por qué tienen tanta importancia? Porque estos tres señores, siendo parte elemental de la cultura en ese momento, al hablar de las musas, ¿saben lo que hicieron? Al hablar de las musas, ¿saben lo que hicieron, hijos? ¿Ah? Abren la ruta. Abren la ruta, hijos. ¿La ruta a qué? A que no todo sea pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia veía pecado por todos lados, pues, ¿entiendes? Para la iglesia todo era pecado, 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 todo era pecado, ¿no? Todo era pecado. Pensaste en alguien, oh, pecado, ¿no? Miraste a alguien, oh, peor pecado. Pecado. ¿Ah? Imaginen si ustedes hubieran estado en la Edad Media, hijos, los quemaban, ¿ah? Los quemaban vivos, ¿entienden, no? Entonces, pues, ¿no? Bajo esa idea, allí está la importancia de estos hombres, porque abren la ruta a una nueva manera de pensar. Todavía son medievales, pero con ondas renacentistas. Listo, chicos. Y esto nos hace entrar ya a lo que viene a ser la edad moderna. Y esa edad moderna empieza con qué, hijos? La edad moderna empieza con qué, vamos, ¿quién me lo dice? La edad moderna empieza con qué, ¿ah? Empieza con qué la edad moderna, con el renacimiento. Y nosotros ya sabemos qué cosa es renacimiento. ¿Cierto, hijos? Ya sabemos qué es renacimiento. Esta edad moderna, marcada por la onda renacentista, 1500, 1550, nos ubicamos por allí, ¿no? Los españoles ya se metieron por toda América, ¿no? Los ingleses se metieron por otro lado, los franceses se metieron por otro lado, los portugueses se metieron por otro lado, o sea, los europeos hicieron un festín de nosotros, ¿cierto? Entonces, es en ese momento que, gracias al humanismo, porque fueron los humanistas, ¿entienden? Fueron los humanistas los que se transforman en el sostén, ¿entienden? Es la corriente filosófica. Son esos burgueses, ¿no? Cuyos padres, ¿no? Ante los nuevos vientos que soplan, ¿no? Se han dado cuenta, ese padre que era pues sombrerero, que era armero, que era zapatero, ¿no? Empieza pues a tener dinerito, ¿no? Y empieza a diferenciarse de los demás, ¿no? Y lógico que tenía sus vacas,
vendía leche, en fin, ¿no? Y tiene sus hijitos, ¿no? Y tiene sus hijitos. Entonces, pues, lógico, si yo soy un carnicero, yo no va a querer que mi hijo siga siendo carnicero, ¿entiendes? Yo quiero llevarlo a la universidad, que sepa hacer lo que los de arriba, esos señores elegantes, saben hacer, ¿no? Y lógico, pues, ¿no? Como yo no soy un lord, como yo no soy un conde, como yo no soy un duque, como yo no soy un varón, no tengo título, pues no tengo título, soy un plebeyo, ¿vayas? ¿No? Lo estoy diciendo por usted, ¿no? No lo estoy diciendo por mí, ¿no? Yo que soy un plebeyo, ¿no? Necesito un título, pues. Necesito un título, ¿no? ¿Cuál es el título? ¿Quién es el único que ahora te puede dar títulos? ¿Ah? Vamos, pues chicos, ¿quién es el único que puede darte entonces un título el día de hoy? ¿Mm? Universidad. Claro, pues muchachos, ¿para qué creen que van a la universidad? ¿Por qué crees que tu padre y tu madre a estas horas se están debiendo esforzar por ti para mandarte a la universidad? ¿Entiendes? No puedes comprarlo. No, ¿entiendes? No puedes comprarlo, hijo. No, no puedes comprar el título. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sería falso. Y tarde o temprano se enterarían. ¿Manjas? Y ese título ahora se llama doctor. ¿Manjas? Filósofo, literato, contador, ingeniero. ¿Entiendes, no? Esos son los nuevos títulos. ¿Ah? Imagínate, amiga Maricarla, Posaico, la ingeniera Posaico. ¡Ah, su madre! Ya cambia el asunto, pues. Alucina mi amiga Angelei Campos, ¿no? Uf, ahí viene la economista Campos. ¡Oh! ¿No? No es Campos simplemente la que viene, pues. Vienes con tu título. Eso es lo que se busca. ¿Entiendes? Ah, compraban los títulos honorarios, sí, pero dentro de este rollo del humanismo muchos empezaron a estudiar y la iglesia empezó a caer. Por eso los saberes de ese momento, ¿no? Los saberes de ese momento, ahora ya no es la iglesia la que manda, el hombre es el centro de todo, los patrones de belleza cambian, pero bueno, pues el equilibrio, la perfección, ¿no? Todo ese bienestar que vivió Europa no puede ser para siempre, ¿no? No puede ser para siempre. Y se ingresa al barroco, siglo XVII, o sea, 1650 y tantos, momento de crisis, momento en el cual pues los barrocos buscan recargar las formas, hacerlo todo exagerado, hiperbólico, hipérbato, metáforas, alucinen a Góngora, a Quevedo, al mismo Cervantes, pues más tranca que la patada, ¿no? Calderón de la Barca reflexionando sobre la vida, la realidad, el sueño, lo efímero, ¿entienden? Entonces, pues, porque la vida se torna crítica, se torna pasajera, ¿no? Como es la vida de los peruanos, ¿entiendes? ¿No? Ayer 5 panes costaban un sol, hoy día 3 panes cuestan un sol. ¿Te das cuenta? Y eso genera crisis. ¡Oh, qué hacemos! ¿Entiendes? ¿No? No comas pan, pues. Punto. No comas pan. Y en 3 días va a bajar. Vas a ver. Entonces, la onda del barroco muestra esa desesperación. Los escritores se valen de hiperbatón, de esas figuras exageradas. Pero luego el barroco, chicos, ¿quién atacaba el barroco? Ya me olvidé, oye. ¿Ah? ¿Quién atacaba el barroco? ¿Quién atacaba el barroco, mis hijos? A escribir, muchachos, a escribir. ¿Quién atacaba el barroco? ¿Quién atacaba al barroco? El El neo. neoclasicismo, el neoclasicismo, claro. Renato, pero allí dice ilustración, Renato. Te estás equivocando. ¿Ah? No, es que la ilustración es lo mismo, la ilustración es lo mismo que el humanismo. ¿Entiendes, no? La ilustración es lo mismo que el humanismo. El humanismo es, claro, lo impulsa. Muy bien, Dari. ¿Ya? Lo impulsa. O sea, es la corriente filosófica que va a dar paso al neoclásico.
El humanismo está previo también, ¿no? Es el momento previo al Renacimiento, ¿entienden, no? O sea, primero hay una corriente pensadora, hay una corriente intelectual, que también se conoció como el famoso siglo de las luces. Los patas que hicieron, acuérdense ustedes, la famosa enciclopedia. ¿Manjas? La famosa enciclopedia, ¿no? Eh, no, 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 no. La ilustración no es que forme parte del neoclasicismo. La ilustración es lo que podríamos decir nosotros el momento histórico, el momento histórico. Y dentro de ese momento histórico se genera el estilo neoclásico, ¿ya? Se genera el estilo neoclásico. ¿Ya, hijos? ¿Se entendió? ¿No? Y claro, es en este tiempo porque los neoclásicos pues fueron, pues, ¿no? Acuérdate, atacan al barroco, pero retoman del renacentista. Pero el renacentista ya había tomado del clasicista, o sea, el neoclasicismo en realidad es una copia de otra copia por otra copia. Alucinan, ¿no? Y eso hace, pues, ¿no? De que utilicen mucho la racionalidad, ¿no? Mucho las reglas, las normas. Y el arte no puede ser así, pues, hijos. El arte exige de ti de que seas libre. ¿Entiendes? Un artista cuadriculado anda a estudiar ingeniería, pues compadre, no molestes acá en el arte. Para ser artista tienes que estar demente, tienes que estar loco, tienes que estar abierto al cambio. Si tú vas a decir, ay no, no, qué feo, anda, estudia contabilidad, pues, ¿entiendes? No sirves para el arte, ¿ya? El arte exige eso. Y los neoclásicos, pues, hijos, fueron más tristes que la patada. Alucina que su caballo de batalla fueron las fábulas, como lo dice mi amiga Ñeley. La fábula de la tortuga y la liebre. ¿Entiendes, no? La tortuga y la liebre, ¿no? ¿Acaso estás creyendo que una tortuga le va a ganar a una liebre? ¿Ah? ¿Tú crees eso? ¿Ah? Mentira, la liebre, por más coja que sea, le va a ganar a la tortuga. Simplemente te están manipulando, están jugando contigo. Y si fuera cierto, a lo mucho será una tortuga de millones de tortugas que pueda vencer a la liebre. ¿Entiendes? Es como que Perú vaya al mundial y lo gane. Vaya, le ganemos a los alemanes, a los franceses, a los italianos, a los argentinos, a los brasileños. No, no se puede, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque así es el mundo. El mundo no es una fábula, ¿entiendes? ¿Ya? Eso, ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿no? Marca a los neoclásicos. Por eso el neoclasicismo fue uno de los momentos pues, más aburridos de la literatura, ¿no? Bueno, salvo algunas cositas por allí, ¿no? Molière, que me gusta, ¿no? Moratín, que le ligaron algunas cosas, ¿no? Pero el hombre para el día de hoy es sin lugar a dudas mi querido amigo William Shakespeare, ¿cierto? Con su Romeo y Julieta, ¿entiendes? ¿No? Este William Shakespeare, pues que es el padre del idioma inglés, ¿no? Más conocido por todos como nuestro querido amigo el cisne de Avon, ¿no? Este cisne de Avon, pues chicos, que se paseaba por la tragedia, por la comedia, que es un trazador alucinante, pues, de psicologías humanas, es alucinante, pues, ¿no? Se paseaba, ¿no? Se paseaba por la tragedia, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, el Rey Lear, pucha, era un desgraciado, mataba a todo el mundo, ¿no? En sus comedias también era un vacilón, ¿no? La fierecilla domada, La Tempestad, que fue su primera obra, mucho ruido y pocas nueces, El mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano, ¿no? Y eso hace, pues, ¿no? De que Shakespeare con este Romeo y Julieta, ¿no? Marque casualmente esos prototipos humanos que siempre él creó, ¿no? Romeo y Julieta, cuando te hablan de Romeo y Julieta, inmediatamente piensas, pues, en esa pareja de jóvenes, a los adolescentes, estúpidos e idiotas, enamorados de chibolos, ¿entienden, no? Lógico.
Porque de joven tú alucinas que tu amor será para siempre, forever love, ¿no? Pues Romeo y Julieta es eso, pero es una obra de teatro, género dramático, es una especie trágica, tragedia, se mueren todos, porque Shakespeare tiene ese rollo, mata a todo el mundo. Acuérdate de Hamlet, Carol, ¿no? Mató a todo el mundo y lo mismo pasó con Romeo y Julieta, que en esa riqueza, porque sin lugar a dudas Shakespeare es el padre del idioma inglés y es por eso que tiene mucho de poesía, se vale del verso, se vale de la prosa, trabaja la temática de esta obra, ¿no? Que es casualmente ese amor, esa pasión juvenil que alucina pues que nos puede llevar a Saturno, ¿no? Pero que es mentira, ¿no? Porque en esta familia de Romeo, Montesco y Julieta Capuleto siempre había peleas, enfrentamientos, porque siempre se da eso. Acuérdense cuando Eduardo fue a enamorar a la chica del otro barrio y todo el barrio lo sacó a porrocones. Entonces nuestro amigo Eduardo, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a su cerro y bajaron de su cerro y se agarraron a rocones y siempre tenemos al primo, tenemos al amigo Mercucio, Tebaldo, ¿no? Y por allí uno sale malherido, pues, ¿no? Es por eso que, aunque Romeo y Julieta ya se habían casado, porque siempre tenemos ahí al alcahueta, ¿cierto? Y en este caso, ¿quién va a ser el alcahueta? El curita, Fray Lorenzo, ese los casó, ¿no? Ya chicos, yo los caso, le presto el cuarto, pasen, ¿no? Sin embargo, pues no, estaban esperando ir, pero la familia de Julieta decide casarla con el conde Paris, ¿no? Julieta en su desesperación se hace pasar por muerta tomando una dosis de un menjunje y Romeo al escuchar la noticia pues de que su amada Julieta ha muerto ingresa nuevamente a Verona, le había escapado un rato, ¿no? Porque estaba acusado de la muerte, ¿no? Ingresa y mata al conde Paris que velaba el cuerpo de Julieta y cuando él llega la cree muerta su amada y para eso ya llevaba con él un veneno que se lo toma y cae allí rendido. Cuando Julieta despierta y ve a su amado babeando espuma de amor, coge su puñal y ¡plum! Miércoles se lo clava, alucina y los dos mueren. Las familias al último se amistan, le hacen un mausoleo, pero el padre baboso ya se murió. ¿Entiendes? ¿No? Ahora, ¿por qué Romeo y Julieta, Renato, sigue siendo tan actual? ¿Por qué Romeo y Julieta sigue siendo estudiada? Porque siguen habiendo Romeos y Julietas, pues chicos, sigan habiendo Romeos y Julietas. Solamente que ahora no son de Verona, no son de Mantua, ¿entiendes? Ahora son de Comas y de Santa Anita. Manjas. Y este Romeo no es Montesco, sino es Quispe y Julieta es Mamani, ¿entienden? Y muchas veces hasta el día de hoy en las noticias que encontramos, joven pareja de la presa San Marcos se suicida en Telo de Santa Anita. Esos que valen 15 soles tomaron veneno para ratas combinándolo con su cola real, sabor naranja. Dícese que era su preferida. Escribieron una carta donde decían que ellos se mataban porque su amor era prohibido y su familia se oponía. ¿Ya ven? ¿Acaso es mentira lo que les cuento? Es verdad, ¿cierto? Hasta el día de hoy siguen habiendo Romeos y Julietas. Y es por eso que Shakespeare sigue vivo hasta el día de hoy. Esas son las claves y esa fue la clase número 2. Chicos, muy buenas tardes. Los dejo con su nueva sesión. Chao, chao. Nos vemos. Tómenle pantallazo, ¿sí? Ya tienen las claves. Pues ya me voy antes que me voten. ¿Listo? Muy bien. Chao, chao. Chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Vamos a
comenzar con nuestra sesión de aritmética. Ya quisiera saber si todo está saliendo bien, si se escucha bien o se ve bien. Por favor, confirmen. ¿Cómo estás, Aska? Farro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Listos. Vamos a comenzar entonces con la sesión de esta semana. Voy a suspender el video para tener mayor velocidad de subida, ¿ya? Bien, voy a presentar mi pantalla. A ver, un momentito. ¿Se observa mi pantalla, chicos? Por favor, confirmen para comenzar. Si se está viendo bien. Listos. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Vamos a comenzar entonces. Tema de esta semana, la teoría de conjuntos. Bien, en esta semana vamos a revisar las siguientes partes o contenido del curso. Primero veremos lo que son los conceptos básicos de los conjuntos. Luego vamos a ver cómo determinar un conjunto. Luego veremos el cardinal de un conjunto. Y luego las clases de conjuntos. Vamos a clasificar a los conjuntos y finalmente veremos las relaciones las relaciones que se establecen en un conjunto. Comenzamos entonces. Teoría de conjuntos. Vamos a dar un concepto de conjunto. ¿Ya? Vemos que un conjunto es aquella colección o agrupación de objetos abstractos y concretos que pueden tener o no una característica común. Estos objetos seleccionados se va a denominar elemento del conjunto. Los conjuntos vamos a denotar por letras mayúsculas A, B, C hasta Z. Los elementos vamos a denotar por letras minúsculas, ¿ya? Y la representación de un conjunto será de la siguiente manera. Primero le daremos un nombre, digamos que sea el conjunto A, luego igual y abrimos llaves. Y dentro de llaves escribiremos a un representante de los elementos. En este caso, por ejemplo, podemos decir que sea X. ¿Ya? X será el representante de todos los elementos. O también se denomina el objeto abstracto pero concreto. Mientras que P de X va a ser la característica común que deben tener los elementos. O también se dice la función proposicional. Entonces, esta será la manera como vamos a representar un conjunto. Veamos. Si escribo, por ejemplo, el conjunto A de elementos 4, 9, 25. De inmediato usted ya seguro que ya se dio cuenta que estos elementos tienen una característica común. Para empezar, son números. Para empezar. Segundo, pero también no solamente son números cualquiera, son los cuadrados, mira, cuadrados de 2, de 3 y de 9. Entonces, con esas dos observaciones ya nosotros podemos darle una característica a nuestro conjunto. Es decir, podemos escribir así, mira. Los elementos serán aquellos elementos al cuadrado, de tal manera que este elemento debe ser menor que 7 y a su vez menor que primo. Oh, perdón, es un número primo. Debe ser menor que 7 y además un número primo. Es decir, 2, 3 y 5 son los únicos números primos que son menores que 7. Y los elementos del conjunto A entonces serán los cuadrados de estos números que satisfacen estas dos condiciones. A estas dos condiciones le llamamos característica común que deben cumplir todos los elementos, o también podemos decir la función proposicional. Este conjunto
tiene, o los elementos de este conjunto tienen característica común. Porque aquí nos dice, ¿no? Pueden tener o no una característica común. ¿A qué se refiere o no? Lo que pasa es que va a haber conjuntos que no van a tener característica común, pero no van a dejar de ser conjuntos. Por ejemplo, el conjunto X, ¿no? Tenemos elementos 2, un símbolo phi, por aquí llaves alfa y así, ¿no? Raíz de 4, pi, ¿no? Entonces, estos no tienen característica en común, pero no deja de ser conjunto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer la siguiente observación. En un conjunto, el orden de colocación de los elementos no va a importar. Es decir, si nosotros podemos escribir, por ejemplo, al conjunto X de esta manera. 2, alfa entre llaves, phi entre llaves y así. Esa es la primera observación. La segunda observación, no se tiene en cuenta elementos repetidos o no se tiene en cuenta repeticiones de elementos, puesto que aquí podemos observar que el 2 y raíz de 4 son los mismos, representa el mismo número, entonces cuando hay repetición no se considera. Ahora, por otro lado, vamos a considerar ahora que podemos representar un conjunto también usando una figura, por ejemplo, un óvalo. A este óvalo le vamos a dar el nombre que sea X. Entonces, los elementos de este conjunto podemos escribir dentro del óvalo, ¿ya? Aquí, solamente para hacer notar, estoy repitiendo el 2, porque en realidad, si uno es más estricto, tendríamos que quitar la raíz cuadrada de 4, porque representa el mismo elemento 2. Bien, de esta forma entonces representamos un conjunto. Ahora, nosotros también vamos a tener los conjuntos numéricos que nosotros ya conocemos, ¿no? Desde nuestra formación de primaria, secundaria, ¿no? El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el de los racionales, el de los irracionales, el conjunto de los reales, que no es otra cosa más que la unión de los racionales con los irracionales. Es decir, si nosotros podemos graficar, podríamos presentar así los conjuntos. El conjunto de los naturales, el más pequeño, aquí están considerados todos aquellos números que van desde 0 hasta el infinito. Mientras que en el conjunto de los enteros estarán tanto los números positivos como los negativos, incluyendo el 0. Los racionales, aquellos números que se pueden escribir en una forma de fracción. Pero hay números que no se pueden escribir en forma de fracción. Estos números que no se pueden escribir en forma de fracción son justamente los irracionales. Raíz de 2, por ejemplo, no hay forma de escribir raíz de 2 como una fracción. Entonces, estos elementos, raíz de 2, pi, raíz cúbica de 7, el neperiano, etcétera, o aquí se está repitiendo el pi. Entonces, estos números no tienen forma de representar como una fracción. Ahora, el conjunto más grande, el que agrupa a los dos, es el conjunto de los reales. Ahora, ¿habrá otro conjunto más grande de este conjunto de los reales? Sí que lo hay. Ese conjunto más grande es el conjunto de los complejos, cuya representación es de la siguiente manera, ¿no? A más B, I, donde A y B son números reales, y luego I nos indica la unidad imaginaria. Podemos seguir preguntando, ¿habrá otro conjunto más grande que los complejos? Pregunta que tal vez usted en algún momento, cuando ya está en la universidad, va a descubrir que sí existe un conjunto más grande que el de los complejos. Bien, veamos ahora la relación de pertenencia que se establece en un conjunto. En un conjunto, y un elemento se van a relacionar solamente mediante la pertenencia, el cual vamos a denotar por esta letra griega, épsilon, ¿ya? De la siguiente manera. Por un lado tendré el elemento que sea X, todo lo que es letras minúsculas sabemos que es el elemento y letra mayúscula el conjunto. Entonces, la relación entre un elemento y un conjunto es solamente mediante la pertenencia. X el elemento, A el conjunto,
y el símbolo de pertenencia. Este símbolo es el único que se va a usar para establecer si un elemento es o no parte de un conjunto. No hay otro símbolo. Caso contrario, si un elemento no pertenece a un conjunto, simplemente vamos a decir el símbolo, tachamos el símbolo y diremos que X no pertenece al conjunto. Entonces, importantísimo aquí tener en cuenta que un elemento X y un conjunto A se relacionan exclusivamente mediante la pertenencia. No hay otra forma. Esta observación que estamos haciendo notar como importante, hay que prestar atención porque a veces en las preguntas de falso y verdadero, ahí siempre intentan hacernos pisar el palito. Por ejemplo, tengo este conjunto, quiero saber cuáles de estos ítems son verdaderos y falsos. Por ejemplo, el primero, el 0 entre llaves pertenece al conjunto X. Un conjunto se representa por llaves y algo en su interior. Entonces aquí en la primera parte, digamos, el antecedente del símbolo pertenencia hay el 0 entre llaves, por lo tanto ese es un conjunto. Pero dice que la relación entre un conjunto y un elemento son las mediante la pertenencia, y aquí no observo el 0 solito, observo el 0 entre llaves, por lo tanto, esta será falso. El siguiente, por ejemplo, 4 entre llaves, será un elemento de X. Al inspeccionar los elementos de X, tampoco observo que 4 entre llaves es elemento de X. Otro, 5 no pertenece a X. Fíjense ustedes, los elementos de X, ¿quiénes son? Los elementos de X es 0, phi, 0 y 5 entre llaves. Dice 0 y 5 entre llaves, no aparece el 5 solito. Entonces, también tengo que decir que esta es verdadero, porque 5 no pertenece, pues obviamente aquí estamos observando que no hay un 5 solito que esté en X. Entonces, es verdadero. 5 no pertenece a X. Mucho cuidado con confundirse aquí. Aquí aparece 0,5, pero entre llaves. Este es un elemento del conjunto de rojo, ¿ya? Pero no 5. Lo mismo, X pertenece a X. X, siendo una mayúscula, pretenden aquí decir, ¿no?, que este conjunto pertenece a este otro conjunto. Y esto no es cierto porque la relación de pertenencia es solamente de elemento a conjunto, más no de conjunto a conjunto. Ahí está la observación. Por lo tanto, este es falso, ¿no? La relación de pertenencia es solamente entre el elemento y un conjunto. Determinación de un conjunto. Vamos a determinar de dos formas un conjunto, por comprensión y por extensión. ¿Cuándo determinamos un conjunto por comprensión? Cuando escribimos su característica. Por ejemplo, el conjunto A es aquel conjunto cuyos elementos son aquellos X, de tal manera que X es un número primo y además está entre 0 y 8. Ahí está la condición. Esa característica que se le está asignando, esa va a guiar quiénes van a ser los elementos del conjunto A. Entonces, por comprensión, cuando se escribe la característica común. Por extensión, un conjunto se determina cuando se escribe todos los elementos del conjunto, de forma explícita. Por ejemplo, el conjunto A, este conjunto A tiene por elementos, debe ser un número primo y está entre 0 y 8. Si está entre 0 y 8 y además es primo, entonces 2, 3, 5 y 7 serán los elementos del conjunto A. Esa será entonces la forma de escribir un conjunto por extensión. El cardinal de un conjunto, esto es importantísimo porque en base al cardinal vamos a seleccionar o clasificar a los conjuntos. El cardinal de un conjunto es aquel número que nos indica la cantidad de elementos diferentes, ojo ahí, diferentes, que poseen conjunto cualquiera A, digamos. Vamos a denotar a los conjuntos o al cardinal de un conjunto como car de A o n de A o Michi de A. Cualquiera de estos tres vamos a representar para indicar el cardinal de un conjunto. Se lee el cardinal de un conjunto o número de elementos de un conjunto o cantidad de elementos de un conjunto. Bien, por ejemplo, tengo este conjunto
este conjunto aparentemente tiene 1, 2, 3, 4 elementos, aparentemente. Pero podemos aquí notar, ya habíamos dicho que en un conjunto cuando hay elementos repetidos simplemente se omite. Entonces, en esta llave de aquí, tendríamos que decir solamente 2 entre llaves. Pero aquí aparece otra vez 2 entre llaves, entonces también tendríamos que escribir uno solo. Es decir, quedaría de la siguiente manera. X quedará entonces phi, luego 2 entre llaves, y este llave sin nada en el interior también nos va a indicar el mismo conjunto que phi. Más adelante vamos a denotar el conjunto vacío justamente con este símbolo phi. Entonces, escribir el phi indica vacío y escribir llaves sin nada en el interior también vacío. Por lo tanto, estos dos son iguales. Así entonces el conjunto X tiene solamente 2 elementos, no tiene más. ¿Ya? Entonces, ahí hay que, para averiguar la cantidad de elementos de un conjunto, deben ser elementos diferentes. 1, 2, si hay elementos que se repiten, simplemente se omite al momento de contar los elementos de un conjunto. Bien, sigamos. Clasificación de los conjuntos. La clasificación de los conjuntos la vamos a hacer de dos formas. Uno, según su cardinal. Según el cardinal, vamos a clasificar de la siguiente manera. Conjunto nulo o vacío, el cual vamos a denotar de aquí en adelante. Entonces diríamos vacío, vamos a denotar con phi, o llaves sin nada en el interior, que también nos va a indicar conjunto vacío. Entonces, un conjunto se dice que es vacío cuando no tiene ningún elemento o su cantidad de elementos es 0. Por ejemplo, tengo este conjunto B cuyos elementos son aquellos X que son números naturales, de tal manera que está entre 0 y 2. Entre 0 y 2, y además debe ser par. Entre 0 y 2 no voy a encontrar ningún número que sea par. Mucho cuidado aquí, dice menor que 2, no dice menor igual. ¿Ya? Entonces, estricto. Por consiguiente, entonces el conjunto B es un conjunto vacío. Aquí hay que observar lo siguiente. Escribir phi o vacío entre llaves no es lo mismo que decir llaves en el interior vacío. Estos dos conjuntos son completamente diferentes, ¿ya? Mientras que el primero representa el conjunto vacío, por este lado nos está representando un conjunto unitario. Un conjunto unitario que tiene un solo elemento. ¿Quién es? Justamente el vacío. ¿Ya? Entonces, por aquí hay que tener bastante cuidado. Conjunto unitario, justamente lo que antes decíamos. Un conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Es decir, la cantidad de elementos de un conjunto A, si es igual a 1, diríamos que ese conjunto es conjunto unitario. Por ejemplo, si digo que C es aquel conjunto de elementos X que está en los enteros, de tal manera que es positivo y además su cuadrado es igual a 9, entonces al resolver esa ecuación, el único valor que va a satisfacer es cuando X es igual a 3. ¿Ya? Porque debe ser positivo y además el cuadrado de él debe ser 9. Entonces el único que satisface esa condición es 3. Por lo tanto, el conjunto es conjunto unitario. Conjunto finito. Diremos que un conjunto finito es aquel conjunto cuya cantidad de elementos es un número finito. O podemos decir también que un conjunto es finito cuando nosotros empecemos a contabilizar sus elementos. Este proceso de conteo en algún momento acaba, termina. O también podemos decir un conjunto es finito cuando se conoce el primer elemento y también se conoce el último elemento. A ese tipo de conjuntos llamamos conjunto finito. Por ejemplo, el conjunto A. Conjunto A, X, el conjunto A es aquel conjunto cuyos elementos son aquellos X que están en los naturales, de tal manera que dice debe ser menor que el factorial de 10 y además primo. Pese a que este número factorial de 10 es un número bastante grande, pero en algún momento podemos empezar a buscar, contar y en algún momento vamos a terminar de contar cuántos elementos tiene el conjunto A. La cantidad de elementos será una cantidad finita. Por consiguiente, ese conjunto es un conjunto finito. El conjunto infinito es aquel conjunto que tiene una cantidad ilimitada de elementos. O también podemos decir, un conjunto es infinito cuando se conoce un primer elemento, pero no se conoce el último. No se puede señalar el último elemento.
Por ejemplo, el conjunto F, cuyos elementos son naturales, de tal manera que este debe ser un número primo. Entonces, el conjunto de los números primos es un conjunto infinito. No podemos conocer el último elemento de este conjunto. Por lo tanto, este conjunto es un conjunto infinito. O podemos decir G. G, aquel conjunto cuyos elementos son enteros, de tal manera que son pares. Entonces, al hacer la contabilidad de los pares, también no vamos a terminar de averiguar quién es el último. O el de números reales, por ejemplo, entre 0 y 1. Entre 0 y 1 existe una cantidad indeterminada de números que son reales. Por lo tanto, también entonces su cantidad de elementos es infinito. Bien, seguimos. Y el conjunto universal es el conjunto de referencia del cual se toma otros conjuntos. Por ejemplo, podemos considerar que el conjunto universal puede ser R. Entonces, R será la referencia como considerando que es el conjunto más grande. O podemos considerar el conjunto más grande, el de los complejos. Y así, todo va a depender en dónde queremos trabajar. Entonces, el conjunto universal es el conjunto de referencia. Como nota, escribamos, ¿Podría no volver a existe un explicar conjunto. conjunto unitario, por favor? Perdón. ¿Podría volver a explicar el conjunto unitario, por favor? ¿O dar otros ejemplos? A ver, el conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Ahí no. A ver, aquí, ¿no? El conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento, nada más. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, este conjunto C. Este conjunto C cumple la condición, a ver, por si acaso, ¿no? No está de más. La característica, a ver, voy a usar mi lápiz para hacer notar. ¿Ya? Entonces, digo así. La característica de este conjunto es esta de aquí, ¿no? Los elementos deben ser números enteros y además positivo. Y a su vez debe ser que x al cuadrado es igual a 9. O también podemos ir al sacar raíz cuadrada, vamos a tener más menos 3, ¿de acuerdo? Pero nos dice debe ser positivo. Como tenemos x es igual a 3 o x es igual a menos 3, y aquí nos están diciendo que debe ser positivo, entonces el negativo descartamos y solamente nos quedamos con un solo elemento. Así nuestro conjunto tiene un solo elemento. ¿Ya? No sé si por ahí estaba la duda. Si fuera así, continuamos. Bien, si no hubiera una duda complementaria, continuamos, ¿ya? Habíamos visto entonces los conjuntos finitos y también conjuntos infinitos. Ya habíamos visto el conjunto de referencia, el conjunto universal. Ahora, vamos a clasificar a los conjuntos según la relación que se establece entre conjuntos. Primera relación que se establece entre conjuntos es la relación de igualdad. Dos conjuntos A y B van a ser iguales. Ahora de aquí en adelante vamos a decir que los conjuntos son parte del conjunto universal, ¿ya? Como es el conjunto más grande, el de referencia, entonces vamos a decir, sean los conjuntos A y B, conjuntos que están contenidos en el universal. Entonces diremos que dos conjuntos son iguales si y solamente si posee exactamente los mismos elementos, sin importar el orden. Por ejemplo, antes de ello, simbólicamente, la igualdad de dos conjuntos, todo lo que aparece aquí en texto, también podemos escribirlo simbólicamente. Diremos que dos conjuntos son iguales si y solamente si todo elemento del conjunto A también debe ser elemento del conjunto B. Y a su vez, todo elemento del conjunto B también debe ser elemento del conjunto A. Esta es su definición estricta de la igualdad de dos conjuntos. Si por aquí puede generarte una confusión, no te preocupes, al momento de resolver los ejercicios vamos a recalcar el uso de esta definición. Básicamente, si por ahí se genera una confusión, vayamos a lo que aparece en el texto.
Dos conjuntos son iguales cuando poseen exactamente los mismos elementos, nada más. Ahora, esta notación matemática sí lo vas a usar ya cuando estás en la universidad. Y es por eso que te lo presento, para que en la universidad, en tus clases, ya no te sorprendas, no te asustes, ¿no? Ejemplo, tengo dos conjuntos. El conjunto A, que dice sus elementos son aquellos que están en los enteros, de tal manera que debe ser impar y a su vez debe estar entre menos 3 y 1. Y el conjunto B tiene esta característica. Entonces, quiero verificar si estos dos conjuntos son iguales. Fíjense, así tal y como está escrito, las características de ambos conjuntos aparentemente son, no es aparentemente, sino son completamente distintos, pero en realidad estas nos van a conducir a que estos dos conjuntos van a ser conjuntos iguales. Por ejemplo, si nosotros tratamos de ver quiénes son elementos del conjunto A, nosotros podríamos decir, ¿quiénes están entre menos 1 o menos 3 y 1? Entonces, está el menos 3, menos 2, menos 1, 0 y ya el 1 no. Ellos serían los posibles valores de x, que está entre menos 3 y 1, porque dice debe ser un número entero. Pero a su vez nos dice debe ser impar. Debe ser impar. Entonces, descartamos al menos 2 y consideramos al 3 y al menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto A tiene dos elementos, menos 3 y 1. Ahora veamos para B. Para B igual, ¿no? Para B, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver el ejercicio. O mejor dicho, hay que resolver esta ecuación que está en valor absoluto. X más 2 igual a 1. Sabes por álgebra que tú dices, ¿no? Allá X más 2 debe ser igual a 1 o X más 2 debe ser igual a menos 1 por álgebra. Luego usted dice, 2 pasa a restar y X será igual a menos 1. O por aquí 2 pasa al otro lado con signo cambiado y aquí será menos 3. Allá, entonces tienes dos valores, ¿no? Entonces, el conjunto B también tiene dos elementos. ¿Y quiénes serán? Justamente menos 1 y 3. El conjunto B también tiene estos dos elementos. Por lo tanto, entonces podemos concluir que el conjunto A y el conjunto B son iguales, porque tienen exactamente los mismos elementos. Bien, vamos a borrar lo que acabo de escribir. Borramos, a ver. Ya está. Listos. Veamos ahora. Haga conclusión, entonces, los conjuntos A y B son conjuntos iguales. La observación. Si los conjuntos A y B no son iguales, se va a denotar como A diferente de B. Dos conjuntos diferentes. Esta notación también de conjuntos diferentes tiene su representación simbólica, fíjense. Casi algo similar a la igualdad, pero simplemente acá aparecen las no pertenencias, las negaciones. Solamente te lo presento para que hay formas de representar matemáticamente cuando dos conjuntos son diferentes, ¿ya? Te lo presento nada más, no vamos a detallar ahí porque eso ya pertenece, pues, a... Fíjense aquí, antes de ello. Por aquí decía para todo y por aquí decía, por acá dice existe. ¿Qué significa? Que cuando se hace una negación, el cuantificador universal se convierte en un cuantificador existencial, ¿ya? Eso quería hacer notar. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pasemos ahora a la relación inclusión. Relación inclusión entre dos conjuntos, también conocido como subconjuntos, que se va a denotar de aquí en adelante como una C alargada, que nos va a indicar inclusión. Diremos que un conjunto A es subconjunto de otro si cada elemento del conjunto A también es elemento del conjunto B. Fíjense, ahora lo que está escrito acá, ¿eh? A ver, antes de ello, voy a regresar. Aquí dice algo importantísimo. Si para la igualdad te lo he presentado en texto, para una inclusión también aparece en texto. Fíjate acá. Dice, si cada elemento del conjunto A es también elemento del conjunto B. Lo que aparece aquí en texto simbólicamente es así, fíjense. Simbólicamente es así.
un conjunto A está contenido o es subconjunto del conjunto B si y solamente si para cada elemento del conjunto A o para todo elemento del conjunto A, este elemento debe estar también en el conjunto B. Fíjense lo que estoy leyendo aquí, esta lectura es similar a lo que hemos resaltado por aquí, ¿no? Si cada elemento del conjunto A es también elemento del conjunto B, ¿ya? Entonces, para eso nosotros hemos estudiado lo que son los conectivos lógicos para tratar de enlazar proposiciones lógicas, ¿no? Y aquí estamos observando, aquí hay una condicional, ¿no? Si cumple ello, también cumple el otro. Y al revés. ¿Ya? Listos. Ahora, notación entonces, A está contenido en B, se va a leer de la siguiente manera. A está incluido en B, también se va a leer como A está contenido en B, o también vamos a leer como A es un conjunto de B. Cualquiera de los tres. La relación de inclusión es una relación que se establece solamente entre subconjunto y conjunto, o también entre conjunto y conjunto. Hace un momento hemos hablado como una observación importante con respecto a la relación de pertenencia. Ahora presentamos a la relación de inclusión. La relación de inclusión solamente se va a usar para conjunto y subconjunto, o para conjunto y conjunto, nada más. Representamos de la siguiente manera. Por aquí tenemos el subconjunto, por otro lado tenemos el conjunto, y la relación que se establece entre ambos es mediante el símbolo de inclusión. No puede haber otra forma de relacionar un subconjunto con un conjunto, o relacionar entre conjuntos. Un conjunto, al ser un subconjunto, al tener elementos, también se convierte en conjunto. Entonces, la relación es de conjunto a conjunto. Listos. Aquí entonces hay que hacer notar esa observación importantísima que hemos marcado para la pertenencia, aquí ahora para la inclusión. Un subconjunto X y un conjunto A se relacionan exclusivamente mediante la inclusión. No hay otra forma. Y si por ahí, en una pregunta de falso y verdadero, usted tiene que considerar bastante estas dos observaciones que he hecho notar. El de pertenencia y el de inclusión. Bien, seguimos. A ver cómo vamos con el tiempo. Ya, vamos bien con el tiempo. Seguimos. Acá estamos remarcando, ¿no? Un conjunto está incluido en otro conjunto. La relación de inclusión solamente de conjunto a conjunto. Por aquí he escrito subconjunto, pero un subconjunto al final también es un conjunto. Por eso aquí remarcamos, la relación de inclusión es de conjunto a conjunto, más no de elemento a conjunto. Seguimos entonces. La negación de la inclusión se escribe simplemente con la inclusión tachada, es decir, no está incluido. A no está incluido en B. Bien, esta negación también hay que tener en cuenta, por ahí tal vez creo que es, si la memoria no me falla, parece que hay una pregunta con esa anotación. Seguimos, a ver, vamos a borrar. Seguimos. Propiedades. Esta propiedad importantísima. El vacío siempre será un subconjunto de cualquier conjunto. Dice, ¿no? Para todo conjunto A, el vacío es un conjunto de A. Eso es lo que nos dice. Otra propiedad. Un conjunto siempre estará contenido en sí mismo, que se conoce como la propiedad reflexiva para conjuntos. Para cualquier conjunto, ese conjunto estará incluido en sí mismo. Si un conjunto A está contenido en B y el conjunto B está incluido en C, entonces por transitividad se dice que el conjunto A está contenido en el conjunto C. Bien, y subconjunto propio. Para un subconjunto propio diremos, se dice que un conjunto A es subconjunto propio de B si cumple la siguiente condición. Si A está contenido en B y además B tiene uno o más elementos que no pertenecen al conjunto A. Aquí, lo que acabo de leer sí ya no es tan digerible, no es tan inmediata, pero mediante un ejemplo lo podemos observar. Fíjense, simbólicamente. Un conjunto A está contenido en B y A es diferente de B, entonces
diremos que A es su subconjunto propio. Es decir, para que sea subconjunto propio debe cumplir dos condiciones, que esté contenido y que sea diferente. Así con simbolitos ya cambia las cosas. A ver ahora con numeritos. Profesor, Dígame. una pregunta. Con respecto al vacío, si dice que siempre va a estar incluido en cualquier conjunto, ¿puede pertenecer a cualquier conjunto también? No, porque ahí ya estás contradiciendo la observación que dijimos, la relación de pertenencia es solamente de elemento a un conjunto. O sea, aunque aparezca mencionado en el conjunto. Claro, salvo que, ahorita te lo voy a escribir, salvo que cuando hablemos conjunto de conjunto o conjunto potencia, tal vez te refieres a esto, ¿no? El vacío pertenece a esta de acá, por ejemplo, ¿no? Conjunto potencia, lo vamos a ver más adelante. Salvo así, pero aquí ya, el vacío ya es un elemento del conjunto potencia. El conjunto potencia es un conjunto especial, cuyos elementos van a ser todos conjuntos, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Salvo aquí. ¿Ya? Pero no es que contradiga la observación, sino que ahora aquí el vacío se comporta como elemento, ¿ya? Lo vamos a detallar un poquito más adelante, salvo en este caso. Pero aquí, si te dice el vacío pertenece, por ejemplo, a A, de inmediato usted tiene que decir falso. ¿Ya? Salvo que el conjunto A es un conjunto que no tiene una característica común y sea un conjunto especial, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos que el conjunto A es aquel conjunto, mira, vamos a escribir así, ¿no? Digamos que tenga dos llaves, vacío, y por aquí vacío, por ejemplo, ¿no? Salvo así, ¿no? Pero si es un conjunto así que no tiene esta forma, aquí sí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con esta de la inclusión y de la pertenencia. Hay que fijarse bien de qué conjunto estamos hablando. Espero que eso aclare la duda. Sí, gracias, profe. Listos. Con respecto al conjunto potencia lo vamos a ver dentro de un momentito. Seguimos entonces. Ya, entonces estábamos hablando del subconjunto propio, ¿no? Entonces, para que sea subconjunto propio necesitamos dos, que esté contenido y que sean diferentes. ¿Ya? Ahora con numeritos, mira, ¿cómo vemos si un conjunto es subconjunto propio de otro? Fíjense, el conjunto A tiene tres elementos, 2, 3 y 4. Y el conjunto B tiene cuatro elementos, 1, 2, 3 y 4. De inmediato podemos decir que estos dos conjuntos son diferentes. Entonces, cumple una condición. Cumple la condición de que sean diferentes. Pero a su vez también podemos ver que el conjunto A o los elementos del conjunto A también son elementos del conjunto B. Entonces puedo decir que el conjunto A está contenido en el conjunto B. De la siguiente manera, ¿no? A está contenido en B. Si queremos hacerlo con gráfico, podríamos decir así, por ejemplo, ¿no? Puedo decir así. Dibujamos el conjunto B y por aquí tendremos 1, digamos 2, 3 y 4. Son los elementos del conjunto B. Pero los elementos del conjunto A, ¿quiénes son? 2, 2, 3 y 4. Entonces, aquí podemos decir así, ¿no? Ya. Este es el conjunto A. Y aquí por gráfico puedo decir, allá el conjunto A está contenido en B, que cumple la primera condición. Pero a su vez, podemos decir que el conjunto A es diferente del conjunto B. ¿Por qué? Porque el conjunto A tiene 3 elementos y el conjunto B tiene 4 elementos. Hay un elemento que hace la diferencia, por lo tanto, entonces, cumple la condición. Si cumple estas dos condiciones, decimos que un conjunto es subconjunto propio. Así de simple, ¿ya? Si por aquí todo este enunciado es un poco engorroso, así lo vemos más fácil. Que sea contenido y que sea diferente. Son dos condiciones suficientes para decir si un conjunto es subconjunto propio de otro. ¿Y se acabó? Seguimos. Entonces, estamos observando que el conjunto A está contenido en B y además el conjunto A es diferente de B, porque entonces concluimos que el conjunto A es un conjunto propio de B, el cual denotamos así, ¿no? La C alargada, pero debajo de la C escribimos como si fuera un igual y tachamos. Está contenido, pero no es igual. Eso significa, ¿ya? Ese simbolito con una igualdad que está abajo tachada nos va a indicar entonces que es diferente. Está contenido, pero es diferente. Bien. Seguimos ahora. Ahora vamos a hablar de la cantidad de subconjuntos que se puede generar en un conjunto. Digo así, tengo un conjunto que tiene 3 elementos, ¿ya? 2, 4 y 6. Tiene 3 elementos. La pregunta es,
¿cuántos subconjuntos tiene este conjunto? O halle todos los subconjuntos posibles del conjunto A. Para hallar los subconjuntos posibles, de inmediato puedo decir lo siguiente. Los subconjuntos de A serán los siguientes. Por ejemplo, ¿no? Voy a decir así. Voy a tomar al elemento 2, ¿ya? Por aquí. Tomo el elemento 2 y me voy a preguntar, ese elemento 2 puesto entre llaves ya se comporta como conjunto y es un conjunto unitario. Pregunta, ¿ese conjunto estará contenido en el conjunto A? Si está contenido, voy a decir que él es un subconjunto. Si no, no lo voy a decir. Entonces, pregunta, ¿este conjunto es un subconjunto de A? Entonces, para responder a esa pregunta, voy a usar la definición. ¿Qué dice la definición de cuando un conjunto es subconjunto propio de otro? O no, perdón, subconjunto de otro, dice, ¿no? Un conjunto es subconjunto de otro solamente si todo elemento del conjunto A, también es elemento del conjunto B. Lo que acabo de escribir lo estoy diciendo en palabras y eso lo podemos verificar acá. Como este es un conjunto de un solo elemento, y digo, todos los elementos de este conjunto A, que es solamente uno, ¿no? Un solo elemento, es también elemento de A. Es decir, 2 es elemento del conjunto A, y aquí está, pues, ¿no? 2 es un elemento del conjunto A. Entonces, todos los elementos de este conjunto es también elemento de A. Por lo tanto, puedo concluir que 2 es un subconjunto de A. Acabo de encontrar un subconjunto. Es más, ya por propiedad, el vacío subconjunto de cualquier conjunto en particular también será de este conjunto A. Entonces, aquí tengo ya también un subconjunto, el vacío. Un subconjunto sin elementos. Ya tengo un subconjunto de inmediato. Segundo, no solamente, así como hice aquí para el 2, puedo hacer para el 4 y para el 6. Entonces tengo 3 subconjuntos que vamos a conocer como los subconjuntos unitarios. ¿De acuerdo? Así como hice con 2, puedo hacer con 4, puedo hacer con 6. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué pasa? Ya no voy a tomar un solo elemento, ahora voy a tomar 2 elementos, ¿no? Voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, el 2 y el 4. 2 y 4. La pregunta es la misma. ¿Este conjunto que tiene 2 elementos será subconjunto de A? Preguntamos. Entonces vamos a decir así. Para decir que es un subconjunto, ¿qué voy a hacer? Todos los elementos de este conjunto también deben ser elementos de este conjunto. ¿Y quiénes son los elementos de este primer conjunto? 2 y 4. 2 y 4 son elementos del conjunto A. Aquí está. Entonces, todos los elementos de aquí también son elementos de A. Por lo tanto, puedo decir entonces que 2 y 4 entre llaves es un subconjunto. Si hice para 2 y 4, lo puedo hacer para 2 y 6, para 4 y 6. ¿De acuerdo? Así entonces vamos a tener 3 subconjuntos. A estos subconjuntos vamos a llamar subconjuntos binarios porque tienen 2 elementos. Ahora, ¿puedo tomar, así como he tomado un elemento, 2 elementos, ¿puedo tomar 3 elementos? Por supuesto, puedo tomar los 3 elementos y hacerme la siguiente pregunta, ¿no? Digamos por aquí el 6, ya está. 2, 4 y 6, entre llaves, es un conjunto. Pregunta, ¿este conjunto será subconjunto del conjunto A? Y el razonamiento será el mismo. ¿Todos los elementos de este primer conjunto serán elementos también de este segundo conjunto? Sí, pues, aquí está el 2, el 4 y 6, son todos. Todos los elementos del primer conjunto también son elementos del segundo conjunto. Por lo tanto, este conjunto es también subconjunto de A. Pero este conjunto es justamente A. Y esa es esta propiedad, la propiedad reflexiva. Todo conjunto es subconjunto de sí misma. Ah, entonces por propiedad también, ¿no? También garantizamos entonces que el conjunto de 3 elementos, 2, 4 y 6, es un subconjunto y además tiene un nombre, subconjunto ternario. Hemos encontrado uno que tienen ningún elemento, otros que tienen un elemento o unitarios, binarios, ternarios. ¿Encontraré el cuaternario o de 4 elementos? Pregunta. Obviamente no. ¿Por qué? Porque mi conjunto solamente tiene 3 elementos. Ya no puedo encontrar, pues, cuaternario, ¿no? O solamente hasta ternario.
Ya está. Serían todos los elementos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 elementos. Oh, perdón, son 8 subconjuntos. Son todos y ya no existe más. ¿Quiénes son los subconjuntos propios? Aquí hacemos, remarcamos. ¿Quiénes son los subconjuntos propios? El vacío, los unitarios y los binarios. Este no puede ser porque este sería igual. Contradeciría a nuestra definición. Entonces, estos tres, o el binario, el unitario y el vacío son subconjunto propio. Profesor, disculpe. Es decir, a ver, adelante, dígame. ¿Ese vacío siempre va a ser subconjunto sin elementos de cualquier otro conjunto? Claro, por propiedad, lo estamos diciendo desde hace rato. Por propiedad, el vacío siempre va a ser subconjunto de cualquier conjunto. De cualquier conjunto. ¿De acuerdo? Ya, Eso gracias. hay que tenerlo bien en cuenta. Y eso vamos a usar en la resolución de los ejercicios, ¿eh? Bien, seguimos. De que no gane el tiempo. Ahora, ¿cuántos subconjuntos hemos encontrado? Hemos encontrado, mira, cantidad de subconjuntos de A. Esta escritura lo estoy representando de esta manera, ¿eh? De aquí en adelante voy a leer así. La C alargada igual, ¿no? Que voy a leer como subconjuntos. Cantidad de subconjuntos de A, ¿cuántos son? 8. Y ahí está, lo podemos contar, 8. Pero 8 se escribe 2 al cubo. Y ahora, este 3, ¿qué cosa representa este 3? Este 3 representa la cantidad de elementos de A. Entonces, podemos decir, la cantidad de subconjuntos de un conjunto A es igual 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto A. Esa va a ser una propiedad que vamos a indicar en la siguiente diapositiva. Cantidad de subconjuntos propios. Y aquí están, pues, ¿no? De los 8 quitamos al mismo conjunto y tenemos ahí 7 subconjuntos propios. Que vamos a representar así. Cantidad de subconjuntos propios de A, mira, tachadito, ¿no? Cantidad de subconjuntos propios de A, que es 7. Y 7 que es igual a 2 al cubo menos 8. Que también se puede escribir como 2, ya en general, propiedad 2 a la n, o número de elementos de A menos 1. Que vamos a, en la siguiente diapositiva, diremos propiedad, ¿ya? Listos. Hacemos entonces, indicamos en general, propiedad, en general. Consideremos ahora que la cantidad de elementos es n. En nuestro ejemplo era 3, ahora n. Decimos entonces, cantidad de subconjuntos de A, 2 a la n. Para nuestro caso particular era 2 al cubo, ¿no es cierto? Ahora 2 a la n. Cantidad de subconjuntos unitarios. Ojo, cantidad de subconjuntos unitarios va a coincidir con la cantidad de elementos. Y es por eso que, no está de más regresar, no está de más. Y es por eso que aquí, mira, cantidad de subconjuntos unitarios, ¿cuántos? 3. 1, 2, 3. Y esta cantidad de subconjuntos unitarios coincide con la cantidad de elementos del conjunto A. ¿Ya? Eso quiero recalcar. Para hacer, remarcar la propiedad. Bien, ahora, cantidad de subconjuntos binarios. La cantidad de subconjuntos binarios vamos a calcular así. Cantidad de elementos multiplicado por elementos menos 1, todo sobre 2. ¿Ya? Esta formulita nos va a indicar la cantidad de elementos binarios. Profe, la cantidad de conjuntos ternarios o de 3 elementos, allá lo mismo, n por n menos 1 por n menos 2 sobre 6. Profe, la cantidad de elementos cuaternarios o quinarios, en general, fíjense aquí, en general, cantidad de subconjuntos de A con K elementos. Pueden ser unitarios, binarios, ternarios, cualquiera. Será combinación de N en K. Si por aquí usted no está muy acostumbrado con esta de combinación, no se haga problema. ¿Ya? No se haga problema. En un examen, a lo más le van a preguntar o le van a hablar de binarios hasta ternarios. ¿Ya? Más adelante, cuando lleguemos al tema, aquí vamos a detallar sobre las combinaciones. Pero la utilidad de las combinaciones está aquí. Se usa también para los conjuntos. Caso particular, por ejemplo, para los unitarios. ¿No? Esta es su escritura, ¿no? Factorial de n sobre n menos k factorial multiplicado por el factorial de k. Caso particular para el unitario sería así, mira. Combinación de n en 1. Para el binario, combinación de n en 2. Para el ternario, combinación de n en 3. Y se puede desarrollar de esta manera. Ya, eso es solamente como observación, para que usted sepa de dónde sale esa fórmula. Bien, ahora cantidad de subconjuntos propios. Será cantidad de subconjuntos menos 1, es decir, 2 a la n menos 1. Cantidad de subconjuntos no vacíos. Una expresión, una fórmula similar,
cantidad de subconjuntos propios con cantidad de subconjuntos no vacíos tiene la forma, es igual, pero la interpretación es distinta, ¿no? En subconjuntos propios se quita el mismo conjunto, mientras que en los subconjuntos no vacíos se quita el vacío, por eso aquí aparece -1. Ese -1 significa que se está quitando el vacío. En el anterior, el -1 significa que se le está quitando el mismo conjunto. Y luego, cantidad de subconjuntos propios y no vacíos, ya quitamos 2, mira. Entonces, cantidad de subconjuntos propios de A y además no vacíos de A, esto es 2 a la n menos 2. ¿De dónde sale este menos 2? Porque se está sumando esto, ¿no? -1 y -1, menos 2. Cantidad de subconjuntos propios y no unitarios. Ahora no solamente vamos a quitar al mismo conjunto, sino también vamos a quitar a los unitarios. ¿Y cuántos son los unitarios? Por propiedades n, ¿no? Es n. Ya está. Y así podemos ir jugando. Va a haber operaciones que vamos a hacer con este tipo de cosas. Bien, chicos. Listos. Avanzamos para entrar a los ejercicios. Conjuntos disjuntos cuando no tienen elementos en común, que también tiene su representación matemática. Por ejemplo, el conjunto A que sean de los pares y el conjunto B de los impares, estos dos conjuntos no tienen elementos en común. Por lo tanto, los dos conjuntos serán disjuntos. El conjunto de varones, por ejemplo, ¿no? Con el conjunto de mujeres, entonces estos dos conjuntos no tienen elementos en común. Por lo tanto, entonces estos dos conjuntos son disjuntos. Conjuntos comparables. Se dice que dos conjuntos son comparables cuando uno está contenido en el otro. Por ejemplo, ¿no? Si P y Q son conjuntos comparables, entonces se debe entender o que bien P está contenido en Q o que Q está contenido en P. ¿Ya? Cuando nos hablen de comparables, ya sabes que uno debe estar contenido en el otro. Nada más. Conjunto potencia, lo que decía hace un rato, ¿no? El conjunto potencia es aquel conjunto cuyos elementos ahora van a ser conjuntos. Simbólicamente escribiremos así, el conjunto potencia es aquel conjunto cuyos elementos, fíjense aquí los elementos son ahora X mayúscula. Y hemos convenido desde un inicio que las mayúsculas nos representan conjuntos. ¿Qué significa? Que este conjunto, sus elementos ahora van a ser conjuntos. Pero no van a ser un conjunto cualquiera, serán conjuntos que están contenidos en A, o serán subconjuntos de A. Cualquier subconjunto de A va a ser elemento del conjunto potencia. O también podemos escribir así. Esta última representación lo vamos a considerar solamente para cuestiones de que tal vez si en algún momento nos topamos con este tipo de cosas, nos están diciendo conjunto potencia. Del ejemplo, vayamos a nuestro ejemplo. En el ejemplo que hemos buscado los subconjuntos de un conjunto A, teníamos un conjunto de 3 elementos. Entonces hemos encontrado subconjuntos unitario, binario, ternario, el vacío, ¿no? Entonces ya nosotros directamente vamos a escribir esos subconjuntos. Ahí está, mira. Ahí están los unitarios. A entre llaves, B entre llaves, C entre llaves. Los unitarios. Los binarios, tomados 2 a 2. A, B, A, C, B, C. Luego el vacío, que también es un subconjunto de A. Y luego, a ver, voy a sacar mi lapicero. Y luego el mismo conjunto. Y fíjense que este conjunto potencia de A, todos sus elementos son conjuntos. Fíjate acá el vacío. El vacío es un conjunto. ¿Ve? Siendo un conjunto, entonces es un elemento de este conjunto potencia. Ahí está la consulta de su compañero, ¿no? ¿Por qué en algunas preguntas aparece el vacío como pertenece? Entonces todo va a depender a qué conjunto se refiere. ¿Ya? Listos. Además, la cantidad de elementos del conjunto A es 3 y la cantidad de elementos del conjunto potencia es 8, que es 2 al cubo. Entonces, en general se va a cumplir así. Si la cantidad de elementos del conjunto A es M, la cantidad de elementos del conjunto potencia será 2 a la M. Primera observación. Segunda observación, aquí está la pregunta de su compañero. Para cualquier conjunto A, el vacío siempre será un elemento del conjunto potencia. ¿Por qué? Porque el vacío es un subconjunto de A. Cumple la definición, esta definición que está aquí bien remarcadito. ¿Ya? Por eso el vacío es un elemento del conjunto potencia, siempre. Y no solamente el vacío, el mismo conjunto también es elemento de su conjunto potencia. ¿Por qué? Porque un conjunto es subconjunto de sí mismo. Cumple la definición que está aquí en cuadradito, bien remarcadito. Y por último, el conjunto potencia del conjunto vacío es
un conjunto unitario cuyo elemento es el vacío. ¿Ya, chicos? Listos. Hasta aquí me parece que es todo lo que necesitamos para resolver los Profesor, ejercicios. ¿puede volver a explicar esa parte, por favor? ¿Cuál de Conjunto ellos? El conjunto potencia. Específicamente, ¿a qué se refiere la pregunta? Para detallar. las observaciones. Ah, ya. Por ejemplo, ¿no? La observación 1, número de elementos del conjunto A, si el número de elementos del conjunto A es M, en este caso particular, pues, ¿no? Si el número de elementos de nuestro conjunto A es 3, entonces el número de elementos de su conjunto potencia es 2 al cubo, 8. Y aquí están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en general, si el número de elementos del conjunto A es M, entonces la cantidad de elementos de su conjunto potencia es 2 a la M. Ahora, 2. El vacío siempre será elemento de un conjunto potencia. Siempre y cuando, obviamente, el vacío estará pues contenido en el conjunto A, ¿ya? El vacío siempre va a ser un elemento de su conjunto potencia. ¿Por qué? Cada vez que construimos el conjunto potencia, siempre va a aparecer el vacío, siempre. ¿Ya? Por eso siempre se va a hacer un elemento del conjunto potencia. Y no solamente el vacío, sino también el mismo conjunto. Fíjense acá. Este conjunto de elementos ABC, ¿quién es? Es este mismo, es el conjunto A. En lugar de escribir aquí ABC entre llaves, podría haber escrito así, A. ¿De acuerdo? Entonces, el vacío y el mismo conjunto siempre van a ser elementos del conjunto potencia, siempre. No sé si por ahí iba la duda, jovencita. Si es así, entonces, chicos, estamos dentro del receso. Aquí Gracias, terminamos. Al regresar, entramos netamente a los ejercicios. ¿Ya, chicos? Entramos en receso, entonces, chicos, y al regresar ya netamente el desarrollo de los ejercicios. Nos vemos en 15 minutos.